pero tengan presente que traumatología, como siempre he dicho a todos los alumnos, es una de las especialidades que tiene mucho que ver con la especialidad de anatomía. Por lo tanto, en traumatología no se memoriza, solamente se correlaciona. Si su información de anatomía la tienen bastante aceptable, traumatología es bastante sencilla. Si anatomía se han olvidado, tendrían que revisar para que técnicamente no les sea tan fastidioso poderse acordar los diagnósticos, fácilmente se podrían acordar, pero la correlación de poder encontrar algún tipo de lesión pensando en algún tipo de patología. Por lo tanto, para entender en este caso lo que es cirugía del aparato locomotor, hay que tener muy presente lo que es anatomía y la biomecánica de las extremidades, porque traumatología trabaja principalmente extremidades, miembros superiores, columna. Bueno, la columna la está manejando ya mucho más lo que es el neurocirujano, y cabeza y cuello técnicamente hay una especialidad para eso. En el examen físico, en relación a lo que es semiología del aparato locomotor, en la parte de la inspección en la cual nosotros podemos mirar y observar, nosotros vamos a tener que determinar dependiendo desde el momento que el paciente ingresa a nuestra consulta. Cómo camina, si se apoya o no se apoya, si hay algún tipo de claudicación, si tiene algún tipo de limitación o es algo fingido. Todo eso hay que observarlo. Entonces, tengan presente que en anatomía, en traumatología hay mucha simulación. Yo puedo simular que me duele, porque el dolor es algo relativo. Pero algunos detalles que uno va a ir viendo hasta el paciente, si tiene un dolor de hombro, cómo se desviste y ve algún tipo de limitación, eso sí nos puede dar una ayuda para poder dar un diagnóstico. Como se dice, se inicia desde que el paciente ingresa caminando, postura, X cosas más, y siempre hacer una comparación. Comparar siempre el lado sano con el lado afectado. Ejes, tamaño, forma, todo lo que se pueda mirar nos pueda dar una orientación para pensar en algún tipo de proceso diagnóstico. Ya en la palpación, que es la segunda fase de la parte de la semiología, también tenemos que siempre comparar, primero hacer el examen en el lado sano, porque pueden haber hiperlaxitudes que nos pueden dar un falso diagnóstico de 15 salud, y de acuerdo a eso poder hacer la evaluación en el miembro afectado. Siempre hacer como si se convirtió, siempre pregunta el examen y siempre no te responde. Evaluar lo que es el calor local, a la palpación, la textura, el aumento de volumen, de partes blandas, el dolor. Y como le digo acá, primero se examina el lado sano para poder dar un diagnóstico no equivocado. Ya en la movilidad, nosotros tenemos dos tipos de movilizaciones, una movilidad activa y una movilidad pasiva. La movilidad activa es la que la realiza el propio paciente sin ayuda de nada, y la movilidad pasiva es la que la realiza el examinador. Si nosotros tenemos algún tipo de lesión articular, los movimientos activos van a ser bastante limitados en relación a los movimientos pasivos, porque puede haber una inflamación ligamentaria o muscular que el paciente al hacer el movimiento sí le va a doler y por lo tanto el dolor va a ser, el movimiento va a ser limitado. Si el movimiento pasivo de esa misma articulación se realiza, probablemente el rango articular sea mayor. Pero para hacer este tipo de exámenes necesitamos un ambiente grande en el cual nosotros podamos examinar al paciente la deambulación, el estiramiento de miembros, tanto superiores como inferiores, para tener una noción correcta de lo que más o menos nosotros podemos estar sospechando como diagnóstico. Los rangos articulares también es muy importante para determinar algún tipo de limitación, si tuvieran algún tipo de lesión articular o una lesión ligamentaria. Uno de los aparatos que nos ayuda muchísimo para nosotros poder hacer los exámenes es el famoso goniómetro. Si ustedes ven a un traumatólogo con un estetoscopio, es bien raro, nunca he visto yo. Lo puede haber, pero con el goniómetro sí es más frecuente. El goniómetro nos ayuda técnicamente a poder realizar y determinar los rangos de movimiento de las articulaciones. Y tenga presente que en una articulación tenemos dos tipos de rangos articulares, un rango funcional y un rango articular. El rango articular es
todo el movimiento que nos puede dar la articulación. Pero el rango funcional siempre es menor, por lo tanto solamente en la muñeca, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento casi más o menos de 80 grados y casi más o menos de 90 grados. Ese es el rango articular. Pero el rango funcional en la muñeca es más o menos 30 grados, en el cual el paciente se puede valer por sí mismo. Por tanto, no es lo mismo. Pero el ergonómetro nos ayuda mucho para poder ver ese tipo de y comparar con el A2. Alguna vez el ergonómetro también nos ayuda para ver desviaciones en los ejes radiográficamente, para hacer planificaciones preoperatorias y determinar si hay que hacer algún tipo de osteotomía y hacer una mejor corrección. En los exámenes regionales, por ejemplo, nosotros podemos tener mediciones de longitudes, circunferencia, trofismo, potencia muscular, y técnicamente también nos ayuda muchísimo para poder confirmar nuestra presunción diagnóstica. En los exámenes, por ejemplo, de fuerza muscular, nosotros tenemos parámetros, como se ve ahí más o menos escrito, que nos dan puntuaciones y poder determinar si estamos hablando de un problema muscular, un problema secuelar o ya una lesión grave en la cual nosotros podemos encontrar alteraciones en la movilidad de esa zona. Como se dice, pues siempre evaluar al paciente el lado sano y de ahí siempre el lado afectado. Y siempre, como se dice, hacer movimientos del paciente y segundo, después movimientos con resistencia, como se ve en este caso. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que tiene limitación en la función de la mano, no puede levantar contra gravedad, pero sin gravedad sí lo podría mover. Por lo tanto, hay que ver cómo lo vamos a evaluar para no hacer un diagnóstico mucho más severo de lo que parece. Y todo va con puntuación. Como dice su nombre, son auxiliares. Los exámenes auxiliares son exámenes que nos confirman nuestra presunción diagnóstica. Si yo veo un paciente que viene con un dolor X y le pido 500 radiografías, la radiografía no me da el diagnóstico. El diagnóstico lo doy yo como presunción, evaluando al paciente, examinándolo, y la radiografía me confirmará lo que yo estoy pensando. Si yo no estoy pensando en nada, la radiografía no me va a dar el diagnóstico. Tengan presente que en la radiografía yo puedo ver muchas cosas que no sea la lesión del paciente. Puedo hasta suponer o imaginar o ver una fractura, entre comillas, y el paciente no le duele. Por lo tanto, siempre hagan primero una unidad clínica y después pidan algún examen auxiliar. La radiografía es el examen más fácil de poder obtener, más barato, en todos lados lo pueden conseguir, pero siempre y cuando ustedes sospechen de algún tipo de lesión para poder solicitar. Tenga presente que nosotros tenemos muchos exámenes auxiliares, pero de acuerdo a la presunción en la cual yo estoy pensando, la voy a tener que solicitar. En una radiografía, por ejemplo, en una luxación, siempre antes de hacer algún tipo de manipulación, en algún tipo de lesión articular, pensando en una luxación, siempre pidan una radiografía, porque yo no sé si estoy hablando de una luxación o de una luxofractura. En una luxación pura, mis maniobras de reducción sí pueden ser bastante exitosas. Pero si estoy hablando de una luxofractura, a lo mejor estoy manipulando mucho el miembro y técnicamente mi resultado no va a ser el óptimo. Pero al contrario, voy a malograr y voy a maltratar mucho más el segmento lesionado. Estamos hablando de un paciente que viene con una deformación en el codo y en la radiografía vemos una luxación técnicamente pura. Por lo tanto, la reducción, si se hace una buena maniobra, probablemente el resultado sea bastante exitoso. Igualmente acá nosotros vemos a nivel de una deformación en el eje del quinto dedo de la mano y vemos una luxación pura. Una buena reducción técnicamente hace un buen tratamiento. Pero en las radiografías también nosotros podemos ayudarnos para ver la magnitud del cuadro. Si nosotros tenemos una fractura expuesta, mirándolo nada más uno se puede asustar, pero mirando radiográficamente uno se puede hasta desmayar, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir, porque también en una fractura expuesta no solamente estoy evaluando un hueso, también estoy evaluando lo que es la parte vascular. Porque en teoría yo puedo agarrar mi fijación externa, mi estabilidad y no sé cuánto, relativa, absoluta, pero si no tengo vascularidad no voy a hacer absolutamente nada. Entonces,
Ya en la evolución y en sus charlas, en sus hospitales, la clasificación de fracturas expuestas, por ejemplo, la 3C, C, que viene de circulación comprometida, su pronóstico es muy sombrío. Por lo tanto, la probabilidad de amputación es muy alta. Siempre y cuando lo puedan evaluar rápidamente, un vascular lo puede hacer una revascularización y por lo menos salvar el miembro. El hueso es algo secundario. El hueso se puede reparar después de tiempo, tranquilamente, pero la parte vascular tiene que ser lo prioritario. Pero también nosotros podemos tener radiografías en las cuales tenemos dudas. Y en la radiografía y en la duda tenemos un mejor examen que se llama tomografía espiral multicorte o la simple tomografía. Entonces, en una tomografía nos puede ayudar a visualizar mejor una fractura. Si nosotros vemos acá, ¿perdón? Acá solamente veo un plano, una radiografía en 2D como le llamo. Por lo tanto, yo puedo ver la silueta del hueso, pero no puedo ver cómo está exactamente los platillos tibiales o la parte de los cóndilos. En una tomografía, por ejemplo, que se usan ahora las reconstrucciones en 3D, yo puedo ver virtualmente o hasta puedo girar la imagen y puedo dar un diagnóstico totalmente certero. Saber exactamente en dónde está la fractura, más o menos cómo voy a abordar, qué tipo de lesión voy a tener que tratar. Normalmente este tipo de exámenes nosotros las solicitamos para fracturas principalmente articulares, en las cuales yo tengo que saber si hay un hundimiento y hay que poner el injerto, hay que estabilizarlo o lo dejo ahí nomás. Este es un paciente que llegó a la emergencia con un traumatismo por accidente de tránsito, con un aumento de volumen a nivel de la zona escapular. En la radiografía no se veía muy bien porque parecía trama pulmonar, pero había mucho dolor, una equimosis muy marcada y se les ocurrió pedir una tomografía, que es la probabilidad de una fractura de escápula, y se evidenció una lesión bastante compleja. Todo el cuerpo a niveles del escapular, como se ve acá, que en una radiografía simple estas imágenes parecerían también las imágenes de la trama pulmonar. Ya cuando uno tiene ya más tiempo en estas cosas, ya uno puede sospechar tranquilamente de ello. Tenga presente que la fractura escapular es una de las fracturas muy infrecuentes, porque es un hueso semi-inmóvil, por lo tanto la probabilidad de que se fracture es mínima, pero no significa que no se pueda lesionar. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de duda o le piden una buena radiografía, para la escápula también hay incidencias radiográficas, pero en una emergencia hay que ser realista, no se la van a tomar nunca, solamente le van a tomar la puta la del hombro nada más, con eso hay que contentarse. Pero si tienen dudas, pidan un examen un poquito más sofisticado para evitar cualquier problema médico. Acá vemos una fractura a nivel de la parte de la base del cuello femoral, en la cual nosotros podemos hacer una rotación, una lateralización y vemos mucho mejor cómo está el tipo de trazo. Esta es una tomografía espiral multicorte con reconstrucción en 3D. Y si yo quisiera, por ejemplo, ser más salvaje, si tuviera una lesión a nivel de la parte acetabular, puedo hacer que le saquen la cabeza de forma virtual y veo exactamente cómo está el componente acetabular. Por lo tanto, este tipo de exámenes nos ayudan muchísimo para poder hacer planificaciones principalmente para lesiones articulares. Pero no significa que yo no la pueda pedir si tengo una duda a nivel de una radiografía. Si la radiografía no me satisface, tranquilamente puedo pedir. Es un examen un poquito más caro, que sí se puede hacer en varios sitios, pero les podría garantizar un diagnóstico totalmente seguro y no dejarlo que probable o a lo mejor, para que tenga una confirmación definitiva. Igualmente acá seguimos rotando y vemos acá la lesión clarita de la base del cuello femoral. Pero también podemos nosotros tener exámenes como la gamografía ósea para poder determinar algún tipo de proceso infeccioso en una parte del cuerpo, ¿no? Podemos tener un aumento, por ejemplo, un proceso aparentemente infeccioso o tumoral, o qué sé yo, a nivel de la rodilla. Por lo tanto, la gamografía ósea con la programación que se ponen aquí, vamos a encontrar una hipercaptación en la parte proximal de la tibia. Y para hacer la comparación con el otro lado, sí podemos determinar que hay un proceso inflamatorio actual. Podemos tener un aumento de volumen, fíjense, un proceso infeccioso y le tomo una gamografía y me sale totalmente en cero.
Entonces estoy pensando en un problema a lo mejor tumoral, en un proceso inflamatorio, en algo crónico. Entonces eso nos puede ayudar para poder descartar algún tipo de lesiones crónicas que podamos tener. Igual como acá se ve, un gran aumento o una hipercaptación en una rodilla, mientras que en la otra no hay absolutamente nada. Entonces, con esto nosotros podemos confirmar un proceso inflamatorio, puede ser una infección, puede ser N causas, que se encuentra directamente en esa articulación. Es un examen que se toma con frecuencia, pero nos puede orientar y nos puede ayudar siempre y cuando yo esté sospechando de algo. No hay que pedirlo por pedir, pero dejar. Y la resonancia, por ejemplo, la resonancia es un examen mucho más exquisito, todavía sigue siendo caro, más o menos entre 700 y 800 soles cuesta una buena resonancia, pero en una resonancia magnética nosotros podemos determinar lesiones miofibrilares a nivel del músculo muy pequeñas, podemos tener lesiones a nivel, o tener un mejor panorama de una lesión articular, en este caso una rodilla, para determinar meniscos, ligamentos, cápsula, una fractura oculta que no se ve en una radiografía ni en una tomografía, para tener una precisión diagnóstica más fidedigna, ¿no? Por ejemplo, en un desgarro muscular grosero, grande, una ecografía tranquilamente me da el diagnóstico. Si yo tengo una lesión miofibrilar, lo que tienen esos jugadores de fútbol profesionales que en una ecografía no se ve, sí se puede evidenciar en una resonancia magnética. Entonces, si yo tengo en este caso una lesión meniscal, que es cartílago dentro de una articulación, una resonancia tranquilamente me puede encontrar la lesión clara de un menisco, en este caso el corno posterior. Igualmente acá, una lesión de asa de balde con una lesión en la base, y esta parte de acá debería estar pegada acá, se rompe y se va hacia la parte media. O también podemos tener lesiones ligamentarias, como en este caso una lesión del ligamento cruzado anterior. Acá se ve el ligamento cruzado anterior con fibras que vienen de la base, en la parte proximal de la tibia, con la parte distal del fémur, pero acá se ve una desincronización de la parte ligamentaria. Y si yo tengo una lesión traumática por torsión o una hemartrosis aguda, habiendo hecho mi artrocentesis, y tengo mis maniobras del Lachman o del cajón positivo, esto es una lesión de ligamento cruzado anterior hasta no demostrar lo contrario. Si tuviera ese caso, tranquilamente yo puedo pedir resonancia para solamente hacer la confirmación de todo lo que ya he realizado. Es un examen, como les digo, un poco caro, pero algunas veces es necesario solicitarla cuando el diagnóstico todavía no está muy definido. Tenga presente que es mejor hacer exámenes no invasivos, en los cuales no maltrato la articulación o el segmento, hacer exámenes invasivos, que tengo que meter un artroscopio para poder dar un diagnóstico. La probabilidad de infección puede ser un poco alta. Entonces, encima la anestesia y ese tipo de cosas, los costos creo que son casi comparativos. Por lo tanto, es un buen examen que nos puede orientar para confirmar diagnósticos un poquito más exquisitos. Y en los síndromes de traumatología y ortopedia podemos tener las enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas es el otro campo de la traumatología, nosotros le llamamos la ortopedia, en la cual nosotros podemos hacer diagnósticos en las personas que son recién pequeñas, recién nacidas, que nacen con alteraciones que se pueden diagnosticar precozmente y poder prevenir en un futuro algún tipo de secuela o algún tipo de alteración que esta le puede condicionar. La displasia de cadera es una de las lesiones muy comunes y muy frecuentes que se pueden encontrar, siempre y cuando yo la pueda sospechar, la pueda buscar y la pueda diagnosticar. Pero si ni siquiera por acá se me pasó displasia de cadera, el niño va a nacer, el médico lo va a evaluar, dice no tiene nada, vaya por Dios, y cuando tenga ya más edad va a llegar con una deformación en las caderas que probablemente pudo haberse prevenido antes. No lo yo diría que lo van a curar, pero por lo menos pueden prevenir para que esa cadera no se maltrate. Tengan presente que acá nosotros tenemos una cadera casi, es una cadera luxada en relación a una cadera normal. Pero también podemos tener lo que se llaman las focomelias. Las focomelias son ausencias de segmentos, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Y esta focomelia se daba principalmente, antiguamente existía un medicamento que se llamaba la talidomida,
que se utilizaba mucho en gestantes. Y este medicamento fue el responsable de todo este tipo de casos de focomelia. Encontrado el diagnóstico, encontrado la causa y eliminada la causa, técnicamente esto descendió drásticamente. En este tipo de focomelia podemos tener focomelias proximales o distales, dependiendo de los segmentos que puedan faltar, pero lamentablemente acá hay muy poco de poderle ofrecer al paciente cómo poder mejorar el problema funcional, porque técnicamente acá no existe músculo, tendones, ni hueso que pueda soportar la estabilidad de esa zona. Otras enfermedades congénitas tenemos, por ejemplo, los dedos supernumerarios en los dedos, de las manos o de los pies, en este caso podrían ser las polidactilias, y las cuales también biomecánicamente no hubiera ningún problema, porque el pie tiene 3 puntos de apoyo, en este caso sería la base del calcáneo, la base del primer dedo y la base del quinto o del sexto dedo, pero estéticamente se ve feo. Normalmente las hormas de los calzados están diseñadas para 5 dedos, no para 6, tienen que ser un zapato especial. Entonces, este tipo de casos de estos pacientes se le trata de mejorar estéticamente el pie, quitar el dedo más atrófico, o si los dos están bien, quitar el externo, para que técnicamente el paciente, cuando utilice un calzado y como el calzado tiene la horma bastante corta, no se le irrite y no le duela, en este caso, la base del sexto dedo. Entonces, hay dos tipos de polidactilias, por ejemplo, las complejas y las simples. La simple, cuando solamente es un dedo rudimentario, solamente es un apéndice que se mueve para arriba o para abajo, y la compleja cuando ya tiene comunicación con hueso, con un huesito en yes. Por lo tanto, ahí hay que trabajar con el hueso, trabajar con los ligamentos para poder darle la estabilidad del dedo que va a quedar. Pero cuando es solamente como un apéndice, como si fuera una tetilla nada más, en la sierra agarran con la cerda del caballo y hacen como una especie de torniquete y solito se va secando y se va cayendo, pero se puede infectar. En el tratamiento de nosotros hacemos un pequeño de Lozach, sacamos el miembro y cerramos. Técnicamente no hay mucho problema. El problema más es cuando hay problema con compromiso óseo. Pero también podemos tener síndromes infecciosos, salud. Este paciente es un paciente que yo lo sigo manejando en el hospital, tiene más o menos 30 años de infección. Es un paciente que me lo donaron en el hospital. Tiene una pseudoartrosis infectada. Tenga presente que la osteoporosis es una enfermedad osteoproductora, que significa que produce hueso. De mala calidad, pero produce. Por lo tanto, acá se ve, si ustedes, bueno, como se van a, bueno, deben tener la imagen por ahí. Acá la cortical se ve que este es así. Y la otra cortical está por acá. Pero toda esta periostitis es la irritación del tejido, del periósteo circundante al hueso que produce hueso de mala calidad, pero está ahí. A diferencia, por ejemplo, de la tuberculosis, es una enfermedad osteodestructiva. La tuberculosis no produce hueso, lo destruye. Entonces, como en este caso es una tuberculosis a nivel de la cadera, el término correcto se llama coxalgia. Entonces, la tuberculosis también es un proceso, un síndrome infeccioso, pero tiene sus características muy diferentes a un proceso inflamatorio o infeccioso como la osteomielitis. Podemos tener también síndromes reumáticos como la artritis reumatoidea, que eso ya es un proceso un poquito más complejo, porque en teoría nosotros vemos lesiones monoarticulares. Al tener lesiones multiarticulares, como en este caso las dos manos, todos los dedos, estamos hablando de un proceso sistémico. Por lo tanto, ese proceso lo maneja el reumatólogo. Pero alguna vez el reumatólogo nos manda, alguna vez en los casos, cuando ya no puede ser más y tienen las manos con las articulaciones, porque en la artritis reumatoidea no solamente son las manos, sino tenemos rodillas y caderas, cuando están muy comprometidas, solamente para hacer ya reemplazos articulares. Pero podemos también tener enfermedades tumorales o síndromes tumorales. Este es un quiste óseo solitario, gigante, que se presenta principalmente en los huesos claros, más frecuentemente en el húmero. Y alguna vez son hallazgos, porque esto no duele, no molesta, no fastidia. ¿Por qué? Porque la cortical está indemne. Es una sola imagen única que no invade a partes blandas, respeta la cortical, por lo tanto la probabilidad
de malignización es mínima. Si es todo lo contrario, varias, no respeta corticales, invade partes blandas, la probabilidad de lesión maligna es más alta. Entonces, en este caso, lo que se hace, y alguna vez estos diagnósticos de acá se dan por mera casualidad. El paciente van a hacer un examen, van a pedir un trabajo y le piden un screening de tórax y al tomarse sale el número y a la junta sale una imagen media rara, así de refilón. No le duele, le toman la placa y encuentran ese tipo de imagen. Por lo tanto, aquí el tratamiento solamente es abrir, hacer una pequeña ventanita a menos que se fracture, porque el tratamiento definitivo, que es la fractura, al fracturarse pues va a producir hueso y ese hueso se va a rellenar el segmento, que es bastante grande. El tratamiento es hacer una pequeña ventana y rellenarlo con injerto óseo. Lleno con injerto, técnicamente no tiene ningún problema. Este es un osteocondroma, es una tumoración benigna también, que se presenta principalmente en gente joven a nivel de los núcleos de crecimiento, principalmente fémur distal y proximal. No produce dolor, pero el dolor se da por la fricción de las partes blandas que se encuentran periféricamente a la lesión. Por lo tanto, al tener un efecto de masa y producir compresión de la parte ligamentaria y muscular, si se saca la tumoración, técnicamente la sintomatología desaparece como por arte de magia. Entonces, acá solamente es el retiro de la tumoración. Si se retira cuando el paciente es muy joven y todavía su núcleo de crecimiento no han cerrado, hay una probabilidad que siga creciendo, es relativo. Pero si estamos hablando de una persona ya con 18 años, ya creció, se retira y ya técnicamente el hueso ya no va a crecer. Pero no solamente las tumoraciones pueden ser benignas, también podemos tener lesiones malignas. Esto es una lesión múltiple, que no respeta corticales. Técnicamente, como se ve acá, hay una fractura patológica. Una fractura patológica se ve en una fractura en un hueso enfermo. Múltiples lesiones que invaden partes blandas, no respeta corticales, es un mieloma múltiple. Es una señora que llegó a la emergencia con una fractura bilateral del fémur. Se le mapeó un hueso como si se ha apolillado toda la pelvis, todo el fémur, y la otra, si no le llegué a tomar la fémur. Y este paciente técnicamente, por sus lesiones que tiene, falleció creo a los 2 meses de haber ingresado al servicio. Lamentablemente es un estado muy avanzado para una enfermedad tan agresiva. Pero también podemos tener secuelas neurológicas o síndromes neurológicos en la cuestión traumática. La poliomielitis es una de las enfermedades como secuelas, ya no se ve muy frecuente, pero todavía sigue habiendo algunas secuelas de polio. La polio normalmente afecta la parte neurológica y por lo tanto la función del miembro se va a afectar. Principalmente se da en un miembro. Por lo tanto, si yo no tengo movilización o no tengo fuerza en un miembro, el paciente para que pueda caminar, es una posición clásica, con la mano agarrada a la rodilla para darle un poco de estabilidad, o técnicamente los pacientes que ustedes ven en la clínica San Juan de Dios, ahora que viene la Teletón, que tienen sus piernas con barras de metal, que son soportes largos, metálicos, es para que técnicamente los miembros se puedan estabilizar de forma sin el brazo, como se dice. Tiene sus ganchos, estabiliza para que el paciente pueda valerse por sí mismo. Pero también podemos tener secuelas traumáticas. Ya nos pasamos de la infección a la tumoral, ahora vamos a la cuestión traumática. Nosotros tuvimos una fractura y una fractura no se estabiliza. Hay macros movimientos, por lo tanto la consolidación nunca se va a dar. Y si no se da en un tiempo prudencial, podemos tener un retardo de consolidación, cuando todavía tenemos el tiempo prudencial para poder consolidar. Pero cuando el tiempo prudencial de la consolidación se desaparece o terminó, algunos de ellos lo consideran 7 meses, otros lo consideran 1 año, y entramos en lo que se llama la pseudoartrosis. Pseudoartrosis significa articulación falsa. ¿Qué diferencia hay con el retardo de consolidación? Acá no duele, el otro sí. Técnicamente es un paciente que lo vi en consulta externa, un paciente que viene de provincia, con una fractura tanto del radio como del cúbito, pero la pseudoartrosis también tiene tipos. En este caso es una pseudoartrosis atrófica, con lesiones a nivel de punta del lápiz, a nivel de los fragmentos proximales, en los 2 fragmentos. Por lo tanto, el tratamiento aquí es la estabilización de la fractura y la colocación de injerto óseo.
Tenemos una pseudoartrosis hipertrófica en la cual hay gran cantidad de hueso, que también le llaman patas de elefante. Aquí solamente se hace la compresión y solamente ahí no es necesario injerto óseo. Esta paciente no quiso operarse y solamente se fue con un brace, como si fuera un brazalete para que el brazo esté estabilizado, porque podía mover los dedos y pudo hacer sus actividades parcialmente. Pero tenemos lo contrario, podemos tener una consolidación ósea adecuada, pero en una mala alineación, lo que se llama una consolidación viciosa. Tengan presente que en el antebrazo es una de las estructuras del cuerpo en la cual tiene dos movimientos, tanto en la flexión y en la extensión, y en su propio eje puede girar lo que se llama pronación y supinación, que es el único movimiento que lo tiene el ser humano, pero más no lo tienen los animales. Por lo tanto, una fractura del antebrazo se es considerada como una fractura articular. Por lo tanto, la reducción debería ser técnicamente al 100%. Al no haber acá un espacio interóseo aceptable, esto tiene que ser quirúrgico para que este paciente pueda tener esa movilidad. Podemos tener también, como dice, secuelas traumáticas, las fracturas patológicas. Acá tuvimos unos quistes óseos en los cuales se fractura. Igualmente acá tenemos una osteopetrosis o una enfermedad de Albert-Stronger, que es una enfermedad de lo que le llaman los huesos de mármol. No significa que un hueso, al ser más duro, es más resistente. Al contrario, al ser más duro es más probable que se pueda romper. Porque el hueso trabaja en relación a lo que son micromovimientos para tener una poca estabilidad, una poca elasticidad. Pero si es muy rígido, es más fácil que se pueda quebrar, como en este caso. Podemos también tener procesos inflamatorios de los núcleos de crecimiento en gente joven. Y se ve principalmente en gente que hace actividad deportiva competitiva y gente bastante pequeña. Muy frecuente lo que hacen fútbol, por ejemplo, niños pequeños, lo que es la enfermedad de Gauss-Püssel-Latter, o la osteocondrosis del tubérculo tibial. Gente que hace vóley o hace básquet, pequeños tienen lo que es la lesión del núcleo de crecimiento del calcáneo, que es la enfermedad de Sever. Pero podemos tener también lo que es la lesión a nivel de una necrosis vascular de la cabeza femoral, lo que es la enfermedad de Leckalbe-Perthes. Acá le pongo solamente con la enfermedad de Perthes, que se da a nivel de la epífisis proximal. Las causas, en teoría, de la enfermedad de Perthes no se sabe, pero muchos lo relacionan con una necrosis de la cabeza femoral de causa desconocida. El Singer-Johansson, que es una lesión a nivel del polo superior de la rótula, casi siempre por cuestión también deportiva, igual como la Gauss-Püssel-Latter y la enfermedad de Sever, se relaciona mucho a la presión en el deporte. La enfermedad de Blau o la lesión del núcleo de crecimiento medial de la tibia proximal o las tibias varas también se pueden dar con frecuencia, pero como se dice, hay que buscar la presunción para poder pedir un examen sofisticado y adecuado para poder dar un diagnóstico certero. Y los problemas degenerativos articulares o las artrosis o las degeneraciones también se pueden presentar, como en este caso, dos cabezas totalmente deformadas y destruidas bueno, si técnicamente este debería ser el trocánter menor, debería estar por debajo de la línea disquiática, este punto de acá debería estar técnicamente acá abajo. Igualmente el de acá debería estar acá abajo. Deformaciones, pérdida de la cabeza, degeneraciones, alteraciones en el cuello femoral, condiciones muy alteradas del paciente. En este paciente, por ejemplo, lo indicado es poner prótesis para mejorar la parte articular, pero hay un detalle. La prótesis se soporta siempre en una estructura dura y sólida, que es la zona del calca, que es la zona del trocánter menor. Al no existir esta zona del calca, técnicamente una prótesis acá podría entrar, pero probablemente se vaya a hundir o no sea bastante adecuada. Y en problema degenerativo podemos tener lo que es una anquilosis, que es una fusión de la articulación de causa natural, a diferencia de una artrodesis, que es una fusión de una articulación a causa de la mano del cirujano. Por lo tanto, en estos pacientes va a haber bastante dolor porque técnicamente lo que duele es la carie articular. En una anquilosis como la carie articular no se ha sacado, está semipegada, eso sí va a doler. En una artrodesis se saca la carie articular y se pone hueso con hueso y por lo tanto eso se pega. Pero no debe haber dolor por alguna cortadura.
Podemos tener también enfermedades idiopáticas a nivel de la espalda o a nivel de la columna, que vendrían a ser las famosas escoliosis. Las escoliosis pueden ser dos tipos, las estructurales y las no estructurales. La estructural es cuando es debido exclusivamente por el problema de la columna. Podemos tener una vértebra en cuña, podemos tener una fusión vertebral y tenemos una escoliosis producto de eso. Una escoliosis no estructural puede ser que yo tenga una pierna más grande que la otra y por compensación hago mi escoliosis. Puedo tener una fractura de un miembro X y salió corto, por lo tanto mi compensación va a ser a través de la columna vertebral. Tengan presente que en una escoliosis siempre van a haber dos curvas, dos curvas compensativas, tanto en la parte superior de la escoliosis y por debajo de la lesión de la escoliosis, que sí van a ser también dolorosas. Hay siempre la escoliosis de forma, la estructural, hay siempre de forma de nacimiento, ¿no? Pero no significa que sea la única causa de dolor de columna. La causa principal de columna tendría que ser técnicamente malas posturas y sobrepeso. Pero también podemos tener lesiones vasculares, ¿no? Una necrosis o una obstrucción vascular nos puede dar también una necrosis, en este caso una momificación del miembro, en la cual aquí lamentablemente ya no se puede hacer absolutamente nada. Totalmente negro, necrosado, pero sí es un foco séptico en la cual sí el paciente se puede dar una sepsis y por lo tanto si esto no sirve hay que retirarlo. Y en las enfermedades metabólicas podemos tener lo que es la enfermedad de Payet, la osteoporosis, que es una enfermedad totalmente silenciosa, no produce dolor, no produce molestias, no produce cansancio, pero lamentablemente el hueso se va debilitando y de repente ¡prac! Se parte y ahí sí produce dolor. Y la osteopenia vendría a ser el punto medio entre lo normal y la osteoporosis. Y ya en las lesiones traumáticas, todos hemos hablado menos traumatología básica, si vamos a hablar de traumatología, en las contusiones o un golpe, normalmente dependiendo del tiempo de evolución, nosotros vamos a poder determinar por los colores del hematoma los tiempos de la lesión. Como digo, en la traumatología, uno puede ser muy mentiroso, pero la radiografía o las lesiones dérmicas te pueden delatar como que es. Podemos tener una contusión, un aumento de volumen, equimosis, dolor y limitación funcional. Y la fractura, por ejemplo, que vendría a ser una solución de continuidad a nivel de un hueso, vamos a tener diferentes tipos de trazos. Siempre cuando vean una radiografía y quieran leer una radiografía para ver una fractura, primero vean el segmento del miembro. Por ejemplo, si yo diría acá, tenemos un fémur en la incidencia antero-AP o antero-posterior, pues el lateral también depende de la imagen que puedan estar viendo. Y recién ven ahí ya teniendo ya la ubicación de su segmento, ver en qué parte se encuentra la fractura. Siempre tengan presente que un hueso largo se puede dividir en tres partes, en la parte proximal, en la parte media y en la parte distal. Nunca existe superior e inferior, porque no hay que estar parado de cabeza, echado de lateral, pero siempre es proximal al cuerpo, distal al cuerpo. Teniendo, si yo tengo una fractura proximal o distal, tengo que especificar si es articular o no articular. O en este caso tendrías una fractura diaficial. Al ser diaficiaria recién entra el tipo de trazo, como si dicen los apellidos de ustedes. Puedo tener un trazo transversal, oblicuo corto, oblicuo largo, espiroideo, o puedo tener con un tercer fragmento de alas de mariposa, o una fractura segmentaria, polifragmentaria, o una fisura que es una fractura incompleta. Yo también puedo tener otro apellido más, que podría ser que está angulado, que está con un desplazamiento lateral mínimo, total, cabalgado, diastazado, impactado o rotado. O sea, ya son muchas exquisiteces y yo quiero hacer una lectura, pero siempre cuando ustedes lean una radiografía, la tienen que describir como si la persona no la estuviera viendo. Es como que yo hablo por teléfono con alguien y describo a una persona. Entonces, esa es la intención, para que la idea de su descripción sea coherente con lo que se dice. Porque ahora, como hay muchas interpretaciones, ahora existe lo que se llama la codificación AO. Entonces, en la codificación AO, nosotros podemos determinar un hueso por un número. Por ejemplo, el húmero es el número 1. Proximal, medio distal es 1, 2 y 3. O sea, si yo tengo una fractura 1, 1, es una fractura
vía fisiaria. Y ahí viene una letra, A, B y C. A, cuando es extraarticular o un trazo simple, B es un poco más maltratado y C es polifragmentado. Entonces, si yo les digo a ustedes, tengo una fractura 1-1A, tranquilamente podría ser así, y sí se entiende. Por eso normalmente ahora los estudios se hacen a través de este tipo de correlación diagnóstica para que se unifiquen criterios, porque yo puedo decir la fractura de Chasker, la fractura de Jones, la fractura del boxeador, la fractura del N cosas más, pero no es muy universal. El idioma universal técnicamente está yendo con la definición alfanumérica de la O. Por lo tanto, el diagnóstico con la imagen que me puedo poner en la mente va a ser bastante sencillo. Entonces, aquí puedo tener una fractura segmentaria del antebrazo. Segmentaria porque tengo un fragmento grande y tengo dos fracturas en un mismo hueso largo, tanto cúbito como radio, igual como la tibia, una fractura segmentaria. En este caso tenemos una fractura, casi un plafón tibial. ¿Por qué? Porque es una fractura distal de la tibia con compromiso articular. Podemos tener también una fractura polifragmentaria a nivel del tercio medio proximal de la tibia, como se ve acá. Este es lo que nos da la imagen de una tomografía, por ejemplo. En una tomografía vemos qué tan hundidos se encuentran los segmentos, y eso sí no se puede ver en una radiografía. Esta parte, por ejemplo, esto blanquito que está acá es cartílago. Esto técnicamente debería estar acá arriba. Entonces ha habido un hundimiento. Y en la clasificación de Chasker, que también la clasifica la O, también con su numeración, nos da un tipo de grado en la cual nosotros vamos a tener que utilizar injerto y una estabilidad absoluta porque es una fractura articular. En la radiografía se va a ver una imagen que se puede sospechar, pero no se ve con tanta exactitud como una tomografía. Tanto en la frontal como en la lateral, en el cual se ve hundimiento también de la parte posterior, por lo tanto hay que poner una placa posterior, que eso sí, con una radiografía no la podría dar un diagnóstico certero. Tengan presente que las fracturas y los tratamientos son diferentes en un niño o un adulto. Mientras que en una fractura de un niño se buscan criterios para poder operarlo o no operarlo, porque es mínimamente invasivo y no maltratar el núcleo de crecimiento, como se ve en esta imagen, ¿no? Yo tengo una fractura diafisciaria de tibia distal, con un buen yeso y veo cómo hace la remodelación del hueso. Pero eso sí, toda fractura articular, niño o adulto que tenga más de 2 milímetros de desplazamiento quirúrgico, como se ve acá, es una fractura de paleta humeral, un Garland 3, en la cual se ve que hay un desplazamiento total, por lo tanto va a haber limitación en la función y la extensión, por lo tanto es quirúrgico. Fracturas expuestas, como se ven acá, igual acá, igual acá. Acá tenemos una luxación, y la luxación es buena. La luxación técnicamente vendría a ser una pérdida total de las carillas articulares. Una luxación parcial, pues es una pérdida parcial de las carillas articulares. Y siempre cuando tengan algún tipo de luxación, en este caso es una luxación de cadera, tomen su radiografía inicial para evitar problemas posteriores. Acá tenemos una luxofractura, acá tenemos una fractura de la epitróclea, que debería estar acá, pero tenemos también una luxación del hombro, una luxación técnicamente, o una subluxación de la rodilla, que aquí sí hay que tener mucho cuidado porque la lesión vascular es muy alta la probabilidad. Y este es una luxofractura tibia distal o un plafón tibial, totalmente deformado y destruido. Tenga presente que este tipo de lesiones ya son muy comunes y muy frecuentes porque la edad de la gente, como sigue avanzando y la calidad no es muy buena, los huesos alguna vez se forman como una galleta y se destruyen, como se ve acá, con bastante convulsión. Luxofractura también a nivel de la parte proximal del húmero, en la cual vemos una rotación de la cabeza por una fractura a nivel del cuello quirúrgico. Y en lo que son heridas, podemos tener heridas exfoliativas o raspones, como se dice, heridas penetrantes o punzantes, como se ve en este caso, heridas contuso-cortantes, las famosas moladoras en el hospital. Como hay muchas empresas que trabajan con máquinas industriales, es muy común y muy frecuente. Las heridas punzantes también por asta de toro, que son heridas totalmente complejas. Aquí no solamente es limpiar la herida y suturarla, sino hay que abrir todo, porque acá hasta acá llega el asta
y el asta no está limpia, por lo tanto los gérmenes que pueden quedar dentro pueden conllevar un caldo de cultivo muy grande y esto se puede totalmente infectar. Heridas lacerantes o de globio, que son como arrancamientos de la piel, y las amputaciones traumáticas, que son ya lamentablemente alguna vez estas lesiones que son desgarrativas o lacerantes o que no son cortadas por un corte limpio, lamentablemente la lesión vascular y la lesión nerviosa es muy difícil de poderla reparar. Ok. ¿Alguna pregunta tienen? Se pueden ir despertando algunos si quieren. Yendo a mi casa. ¿Qué tengo que irme? Doctor, una pregunta acerca de la fijación No, externa. te lo paso por... Es para el manejo temporal.